¿Qué tal amigos de Semanario N22? Yo soy Irma Gallo y les doy la bienvenida a este programa desde este hermoso lugar que es el Castillo de Chapultepec. ¿Y por qué estamos aquí? Bueno, porque les vamos a presentar la verdadera historia de los niños héroes. Y de ahí nos vamos a Azcapotzalco, en donde vamos a conocer cómo se hacen las máscaras del carnaval. Y finalmente, ¿saben ustedes qué es el street art? Bueno, si quieren averiguarlo, no se vayan porque comenzamos. Un grupo de vecinos de la delegación Azcapotzalco planeó hacer un carnaval para que los niños de distintas colonias de esta delegación convivieran. Esta es la historia de cómo se hacen las máscaras para este carnaval que tiene lugar en el mes de abril. Vamos a ver la siguiente información de Alisbeth Mercado y Salvador Álvarez. El Carnaval de Azcapotzalco nace en el 2011. La intención era realizar una actividad con niños en donde se disfrazaran, usaran máscaras. Fue el 6 de marzo. Ese año se convocaron pues a poquitos niños, niñas y gente de la comunidad del pueblo originario de Santiago Ahuizotla, aquí en Azcapotzalco. Salimos a recorrer la cuadra de la Casa de Cultura, con música grabada, con muchas dificultades para conectarnos de casa en casa, pero la gente se divirtió mucho y se usaron máscaras de animales que las personas hicieron en un taller, o sea que desde el inicio realizamos este taller de máscaras. Desde entonces, las actividades han sumado a comparsas, música en vivo, bailarines invitados, premiación de la Reina del Carnaval y la extensión del recorrido. Esta actividad persigue un fin específico. La idea del carnaval es crear comunidad, unir a los diversos pueblos de Azcapotzalco, que para organizarnos en el carnaval que queden fuera todos nuestros prejuicios, nuestras diferencias ideológicas, de creencias y demás, y concentrarnos únicamente en el carnaval. Para nosotros, más que o mejor dicho, parte esencial de esta fiesta es las buenas relaciones, ¿no? con la gente, entre comunidades. Nosotros lo hemos conceptualizado como un contracarnaval, porque no prohibimos el que haya alcohol, pero no lo promovemos. A los lugares a donde llegamos solicitamos agua y naranjas. Meses antes del evento, los participantes se reúnen a elaborar máscaras en el Centro Cultural Xitle. Estamos trabajando, por ejemplo, la máscara de jaguar, que es esta, un chinelo, que es este. Ellos van a trabajar como unas máscaras de una muñeca, cerditos y hormigas. Del paso plano es ir cortando trazar el patrón sobre el cartón. Después de de irlos trazando, tienes que ir cortando la pieza. Tenemos que hacer algunos cortes para que pueda tomar volumen. Entonces, al momento de hacer el corte, le damos forma al cartón un poco y lo unimos con masking. En algunos casos podemos usar grapa cuando la pieza tiene demasiadas uniones para que pueda tener fuerza. Aquí se hizo la trinchera de actividades culturales diferentes, por ejemplo el Festival del Maíz y las Hormigas en defensa del maíz nativo y criollo en contra del transgénico y el carnaval, ¿no? Y aquí la gente le da su propio sabor, su propia identidad. Además de comparsas por colonias, se han involucrado dos colectivos culturales que están aquí en Azcapotzalco, que les llamó la atención y bueno, pues hemos ido sumando esfuerzos para crear más cultura a nivel de calle. Fíjense amigos de Semanario N22 que los vecinos de Azcapotzalco nos contactaron a través de nuestras redes sociales. Así que si ustedes tienen algo que contarnos o algo que quieran ver en nuestro programa, hagan lo mismo. Y hablando de estos temas, vámonos a ver cómo estuvieron las tendencias web de la semana con Alisbeth Mercado. Hoy es Día de los Datos Abiertos. ¿Por qué celebrarlo?
Los datos abiertos son información que puede ser utilizada y redistribuida libremente por cualquier persona, y permiten la interacción entre disciplinas en un entorno. Son relevantes porque pueden generar respuesta a los problemas de nuestro tiempo. Grupos alrededor del mundo celebrarán con diferentes actividades. Súmate a una de ellas y las ves por tu camino. A propósito de la celebración, febrero fue el mes dedicado a la historia y cultura afroamericana. Por ello, la plataforma Google Arts creó un micrositio que explora en una línea de tiempo el desarrollo creativo de los afroamericanos en los Estados Unidos y su presencia en la historia de ese país. Y la semana pasada mencionamos el Día Internacional de la Lengua Materna, pero en opinión de algunos organismos, como el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, es preferible pensar en un México multilingüe y reconocer la diversidad lingüística de nuestro país. Sigue la conversación con este hashtag. Por otra parte, se acerca el Eurojazz, y los usuarios de redes no han dejado de tratar el tema. ¿No podrán asistir? No se preocupen, el CENART creó un playlist en Spotify, con los grupos que se presentarán este año en ese festival. Amigos de Semanario, ha llegado el momento de hacer un corte, pero no se vayan, porque al regresar les vamos a hablar del street art y el streetwear. ¿Saben qué es eso? Pues si no, quédense, porque regresamos. Amigos de Semanario, continuamos aquí en el castillo de Chapultepec y ahora les vamos a hablar de street art. Pero vamos a empezar por un edificio emblemático, se llama Five Points y está en el barrio de Queens, en Nueva York. Save 5 points. Save 5 points. Don't forget. Artista o grafitero, grafitero o artista. Él es Osley y tiene una interpretación muy particular de su barrio Romero Rubio en la Galería Vértigo. Hola, soy Osvaldo García, me dicen Osley, y hago graffiti, básicamente es lo único que hago. Romero Rubio es donde nací, donde vivo actualmente. Y cuando iba, por ejemplo, cuando iba en la secundaria, pues rumbo a la escuela me tocaba ver cosas que no eran comunes y que después entendí, o muchos años después entendí que era. Cada uno de mis amigos, tanto del barrio como de la escuela y así, tenían una identidad, como que cuando te das cuenta que como que cada quien tiene una identidad. A mí, yo sentí que el graffiti sí me daba una. Me pasó que algunos amigos de la infancia pues se terminaban mal o terminaban en otros caminos que eran como distintos al que yo había elegido. Y luego me pasa ahora que como amigos que he encontrado en el camino que son del mismo barrio, pues, se dedican a otras cosas y como que sí nos une ese punto del graffiti.
naturalmente los grafiteros, su tag es como juntar todas las letras que les gustan y ponerlas ahí. Aunque la mía no es que tuviera un concepto ni nada, pues seguía haciendo lo mismo, como poner mi nombre. El hecho de simplemente de estar dibujando te lleva a otra cosa y a otra cosa. Y después como que vienen más ideas de, pues ahora le voy a meter esto, o probar un efecto nuevo, yo qué sé, hacer una gama. Y como que ya cuando te das cuenta sí hay una evolución o como se llame, pero no es algo como que esté súper planeado, solo es como dibujar, creo. Y en esta exposición en Bendita Seas me pasó lo mismo, como que de pronto ver mis dibujos en pequeño formato ya era común y yo sentía que ya estaba hecho, ¿no? Eso quizá no me despertaba así mucho. Y hacerlos, por ejemplo, en gran formato, pintarlos con acrílicos, convertirlos en objetos, hacerlos una escultura, como que sí fue una forma de refrescar la propuesta o la estética que estaba haciendo. O sea, ahora en Bendita Seas, cuando ya veo eso, como la primera exposición y como las otras que he hecho, casi es que todas han sido eso, como que si tengo problemas o cosillas, se van juntando ahí y termina siendo una exposición. No es que como que con el graffiti se vaya a cambiar algo, porque pues, es difícil en realidad, y soy realista y no es difícil, pero sí un poquito, o al menos empezar como con los niños, o como cambiar esa imagen que se tiene tal vez del graffiti. Lo que puedes decir con una bomba también lo puedes decir con un mural, y sí está más elaborado y requiere más cosas, pero pienso que es lo mismo. Si eres sincero también como con lo que haces, lo puedes decir de cualquier modo. Deza es una compañía de skateboard que le ha dado énfasis a la creatividad y al trabajo conjunto de diferentes artistas. Vamos a ver la siguiente información con mi compañero Salvador Álvarez. Quise empezar un proyecto en el cual un mexicano no tuviera que irse al extranjero para poderse desarrollar en el deporte, ¿no? Esa fue la idea principal por la cual decidí empezar una marca de tablas. Formar parte de un equipo como Deza es, por lo menos aquí, es prácticamente un honor. Pues se me hace muy padre estar como patinando con ellos, porque es motivante ver lo que trae un patinador y sus trucos, entonces te motiva a ti y quieres intentarlos, y pues como que eso hace que tu patinar se vuelva más completo. Siempre como patinador siempre he estado muy enfocado en la calidad de las tablas. Ya nos hemos metido a más detalle, como no nada más poner un gráfico, sino plasmar algo artístico, una pieza única. El hecho de tú interactuar con un artista, puedes hacer piezas únicas realmente. Y a mí en realidad me gusta entrarle a todo, ¿no? Pintar todo lo que se deje, ¿no? Entonces dije, pues patinetas, ¿por qué no? Si es algo que me llama la atención, ¿no? Por este tema urbano, ¿no? Bueno, mi trabajo es como muy colorido, es muy vivo, muy mexicano, ¿no? Al final de cuentas, Shadi decía que pues Deza es una marca mexicana, ¿no? Entonces de alguna manera pues es apoyar a artistas mexicanos y de alguna forma pues dar boga a esta representación gráfica. Independientemente de que rayes la tabla y pierda el dibujo rápidamente, o sea, realmente tú como patinador levantas tu tabla que estás usando y con una gráfica que te brinda belleza o te brinda buen rollo,
te cambia mucho el tema. O sea, realmente es muy importante que debajo de tu tabla haya un gráfico que te agrade. Bueno, pues es algo efímero, al final de cuentas tú vas a dedicarle un tiempo a trabajar en un diseño para una tabla y vas a generar un vínculo, una relación entre el que patina y tu arte, ¿no? De una buena tabla te da individualidad, te da ese plus que la verdad todos los de mi generación quieren, de ser único, de tener algo que no cualquiera va a tener, y eso te lo brinda el gráfico, un buen artista. Es súper importante tener la tabla que te guste porque pues si tienes el gráfico con el que te identificas, ya hiciste como todo el trabajo que querías. Y realmente esa autenticidad, pues creo que vale más que el oro. Lo que queremos hacer es como exponer un poco nuestro trabajo, porque mucha gente, o sea, igual y ve las tablas y dice, ah, está bien bonita, me la llevo, pero para nada se imagina cómo es una pieza de esa tabla en vivo, de dónde viene esa imagen, ¿no? Porque pensamos que el arte nada más está en las galerías, ¿no? O en que los coleccionistas pueden gozar del arte, y en realidad pues el arte debe, creo yo, tiene que estar en todos lados, ¿no? Y qué mejor que esté pues en una patineta. Y estoy seguro de que mucha gente que asista a ese evento va a empezar a ver la patineta desde otro ángulo. Y creo que en este tipo de eventos se pueden dar un poco más de una idea real de lo que es una persona que se dedica a patinar, qué hace, a dónde va, cómo lo hace, y de ahí lo de sus productos, sus diseños. O sea, es un mundo súper amplio y realmente pues estamos sedientos de mostrarlo a la sociedad, ¿no? Amigos de Semanario, ha llegado el momento de hacer otro corte. Pero antes de irnos los vamos a dejar con esto del streetwear. ¿Saben quiénes son los del colectivo Calavera? Bueno, pues ahora lo van a averiguar. El colectivo Calavera surge hace 6 años aproximadamente. Éramos un movimiento más o menos de diseño de guerrilla. Nosotros, igual, ya como marca de ropa, iniciamos siendo una marca de patinetas. Duramos un tiempo metidos en ese movimiento, pero después decidimos hacer algo más, ¿no? Entonces por eso implementamos colaboraciones con diseñadores gráficos, con artistas plásticos, con tatuadores, ¿no? Entonces de ahí nosotros estamos metidos en ese movimiento de streetwear. Hay mucha gente que se ha dedicado a hacer ilustración, graffiti, diseño, demasiadas cosas que engloban el streetwear, ¿no? Una de las cosas que hicimos y que fue una colección que nosotros hicimos fue con muchos de nuestros amigos que son parte de las calles, ¿no? El graffiti, ¿no? Tal cual, ¿no? Befa, Rena, Teye, Liam, son mucha gente que ha trabajado con nosotros, ¿no? Y la parte de influir o las colaboraciones es eso, ¿no? Algo que tenemos nosotros es que Calavera siempre ha hecho y es apoyar a la gente. Que tú no vas a traer lo mismo que 7 personas, 8 personas estén en el mismo lugar. Esa es la parte que nosotros estamos haciendo como Calavera, y el apoyo y el valor agregado que tiene, que es el diseño de una persona que simplemente nos lo regaló a nosotros o está trabajando con nosotros. O sea, darle un estilo de vida a la gente, ¿no? Y que sean parte de, ¿no? O sea, de hecho hicimos una campaña que se llamaba Todos Somos Calavera, que incluía así parte de oficios de la gente y de cualquier tipo de oficios, ¿no? Entonces era como cualquiera puede ser calavera, ¿no? Cualquiera puede pertenecer a esto, ¿no? Entonces es algo que ves cotidianamente, ¿no? Sales a la calle y es algo que ves en la calle. O sea, ves artistas, ves un graffiti de alguien y puede ser alguien que esté colaborando con nosotros, ¿no?
amigos de Semanario, continuamos aquí en el Castillo de Chapultepec, que como ustedes saben condensa gran parte de la historia de nuestro país. Y sabemos mucho de historia por los libros de texto, pero ¿qué tanto de todo esto que sabemos es mito y qué tanto es realidad? Vamos a averiguarlo con el siguiente trabajo de José Meléndez. La historia oficial ha impedido que los mexicanos conozcamos nuestro pasado con todos sus matices y nos ha presentado personajes perfectos e infalibles. En tercer lugar tenemos a Porfirio Díaz, quien después de perder las elecciones presidenciales frente a Benito Juárez en 1871, alegó fraude y se lanzó a la rebelión de la Noria. El plan decía: no dejemos que ningún ciudadano se imponga y se perpetúe en el poder, y esta será la última revolución. Paradojas de paradojas, pues el lema de la revuelta es el mismo con el que, 40 años después, Francisco I. Madero derrocaría a Díaz. Sufragio efectivo, no reelección. En segundo lugar está Benito Juárez y el Tratado Maclean-Ocampo. En 1859, el gobierno de Benito Juárez se encontraba en un momento crítico de la Guerra de Reforma. Necesitado de apoyo, accedió a uno de los sueños estadounidenses, el de poseer el istmo de Tehuantepec. A cambio, obtendría la ayuda económica y militar estadounidense. Al final, el tratado no fue ratificado por el Senado norteamericano, quien había impedido que se consumara la mayor felonía que un gobernante puede cometer: entregar la soberanía de un país a otro. Y en primer lugar se encuentra la Malinche, traidora o heroína. Pocas mujeres más controvertidas y simbólicas en la historia de México que la Malinche. Su papel es simbólico. Fue utilizado en las primeras crónicas como una especie representativa de la entrega de estos pueblos indígenas a la conquista. Esa idea de que traicionó a su pueblo, ¿cuál pueblo? ¿Cuál es la pertenencia étnica o nacional o cuál es su identidad? Pues no tiene identidad. Es un personaje excepcional de la historia de la conquista, para bien o para mal. Amigos, vamos a seguir hablando de mitos de la historia de México, y desde este lugar magnífico en donde se ve toda la ciudad o gran parte de ella, vámonos ahora a contarles la historia verdadera de los niños héroes. ¿Que uno de ellos se tiró con la bandera enredada? ¿Quién sabe? Vamos a averiguarlo. ¿Crees que la historia de los niños héroes de Chapultepec es un mito? Hasta el momento, los relatos oficiales solo recuerdan a 6 nombres: Juan de la Barrera, Fernando Montes de Oca, Francisco Márquez, Agustín Melgar, Vicente Suárez y Juan Escutia. Este último, conocido por envolverse en la bandera mexicana al sentir la batalla perdida. Pero mucho dista la versión oficial de lo que realmente sucedió en esa ocasión. Y poco a poco los mitos comienzan a darse. Primero don Porfirio decide crear una asociación del Colegio Militar, que hasta la fecha perdura, y crean un monumento, el primero que hay, que está en la base del cerro y que todavía se puede visitar. Pasan los años y cuando llega la Revolución Mexicana hay un fenómeno político y legal muy interesante. Aunque la revolución no reconoce el pasado, sí acepta que el pasado fue lo suficientemente brillante como para poder ser un ingrediente, un alimento para sustentar un nuevo espíritu de disciplina, de honor, de marcialidad, de ejemplo en los nuevos cadetes, y entonces toman a los niños héroes. Pero no saben qué hacer con Juan Escutia, y a alguien se le ocurre que haya tomado la bandera del Colegio Militar en la azotea del castillo y se haya arrojado al vacío para salvarla. Digo, las evidencias lógicas son irrefutables. No existiera Alcázar, y aún existiendo, si se sube uno a cualquier parte del castillo y se arroja uno, cae al piso, ahí. El mito se fortalece más adelante cuando en 1947 y se realiza la primera visita formal de un presidente de los Estados Unidos de América a México. Uno de los momentos más peculiares es que el presidente Truman quiso tener un detalle amable con México y pidió ir a depositar una ofrenda floral, él, al monumento a los niños héroes. Y se aventó una frasecita de declaración de prensa diciendo que con 1 minuto
gesto generoso se borraban 100 años de discordia. Después de que se va Truman, sin querer, un viejo guardabosques en Chapultepec paseaba por ahí y le dijo a un señor: mire, aquí mi abuelito me dijo que están sepultados los 6 niños héroes. Y entonces el presidente de la República, avisado, ordenó que el Secretario de la Defensa, y a su vez ordenó que una compañía de ingenieros militares fueran y escarbaron, y sí, que se encuentran 6 calaveritas. Órale. Y entonces, bueno, ya la rescatan. Entonces ya se construyó el nuevo monumento. Se inauguró en 1952 con las 6 antorchas de mármol blanco. Se depositan ahí los restos de los niños héroes. Entonces es una evidencia increíble del fraude óseo que son esos restos. Porque, repito, los informes norteamericanos son clarísimos. Quemaron todos los muertos. Lo que yo criticaría es el exceso de miticismo, ¿no? No misticismo, miticismo. Porque sí es complejo tener un mito fundado en un hecho inverosímil y en un hecho que no existió, cuando hay hechos que sí existieron y que sí son auténticos. Seguimos aquí en el castillo de Chapultepec, que como ya les he dicho es el recinto por antonomasia de la historia de México. Pero, ¿y la cultura? ¿Ustedes saben qué pasó en el ámbito cultural esta semana? Bueno, pues vámonos a lo mejor de la semana de Noticias 22. Esta semana en Noticias 22 les dimos a conocer la autobiografía político-intelectual que presentó Mario Vargas Llosa en Madrid. La llamada de la tribu narra la transición ideológica del escritor desde su juventud en el Partido Comunista de Perú hasta llegar a ser hoy un gran defensor del liberalismo. El libro que edita Alfaguara lo presentará Vargas Llosa durante la FIL de Guadalajara de este 2018. Los dejamos con imágenes de la exposición Se Buscan, retratos inéditos de Manuel Álvarez Bravo, que se exhibe en el Museo Archivo de la Fotografía. En 168 piezas, el recinto ha decidido aventurarse para identificar los rostros que capturó el fotógrafo. Así que si asisten a la exposición y conocen a alguien, no duden en hacérselo saber al museo. Amigos de Semanario, ya se nos acabó el programa, como siempre pasó rapidísimo. Me despido desde este hermoso castillo de Chapultepec y además, para los que se quedaron picados y con ganas de conocer más este lugar, Francisco Bram les preparó la siguiente postal. No se les olvide que nos vemos el próximo sábado, 7 de la noche, por Canal 22.